Elena todavía recuerda la sensación de la caja de cerillos resbalando en su mano temblorosa. El olor a gasolina le quemaba la nariz, el líquido brillaba en el piso de madera de aquella casa en las afueras de Torreón, Coahuila, y la voz de Antonio, su esposo, retumbaba detrás de ella como un trueno. «Préndelo, Elena, préndelo ahorita». Las piernas de ella temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se atrevía a llorar en voz alta. Nunca lo hacía delante de él. En ese instante, Elena Ramírez supo dos cosas al mismo tiempo: que si prendía ese cerillo, moriría ahí dentro, y que si no lo prendía, él la mataría de todas formas. Pero antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo en los comentarios. Si tú estuvieras ahí con el hombre que dice amarte mandándote incendiar tu propia casa, ¿qué harías? Yo de verdad quiero saberlo, porque lo que Elena hizo después, nadie estaba preparado para verlo. Su nombre completo es Elena Ramírez Vega. Tiene 32 años, nació en Saltillo y trabajaba como maestra de primaria antes de casarse con Antonio Méndez. Durante 5 años aguantó todo en silencio: las humillaciones, los gritos, los empujones contra la pared, las noches llorando sola en el baño mientras él dormía como si nada. Pero aquella noche del 18 de marzo, en aquella casa rodeada de gasolina, fue la última vez que Antonio le puso un dedo encima, porque lo que Elena hizo después de esa noche cambió todo, para siempre. Había comenzado como un día normal. Bueno, tan normal como podían ser las cosas con Antonio. Elena se levantó temprano, preparó el desayuno, huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café con canela, y puso la mesa en silencio. Antonio entró a la cocina con el ceño fruncido, sin saludar. Nunca saludaba. Se sentó, probó los huevos y los escupió. «Están fríos», dijo mirándola con desprecio. «¿Para qué sirves?» Elena apretó los labios. No dijo nada. Había aprendido que era mejor quedarse callada. Antonio aventó el plato contra la pared. El ruido hizo eco en toda la casa. Los pedazos de cerámica cayeron al suelo como lágrimas rotas. «Recógelo», ordenó él, y salió de la cocina dando un portazo. Elena se arrodilló en el suelo y comenzó a recoger los pedazos con las manos temblorosas. Un fragmento le cortó el dedo. La sangre manchó la baldosa blanca, y en ese momento, algo dentro de ella crujió. No se rompió todavía, pero crujió. Por la tarde, Antonio llegó alterado. Traía esa mirada que Elena ya conocía bien, la mirada de pánico mezclada con rabia. La mirada de alguien que está a punto de hacer algo terrible. «Vamos a la casa de San Pedro», le dijo bruscamente, agarrándola del brazo. Ahora, San Pedro de las Colonias era un pueblo a 40 minutos de Torreón. Ahí, la familia de Antonio tenía una casa vieja que casi nadie usaba. Una casa de adobe con techo de lámina, rodeada de terrenos baldíos y nopales. Elena no preguntó nada. Nunca preguntaba. Subió a la camioneta de Antonio y el viaje fue en completo silencio. Cuando llegaron, el sol ya estaba cayendo. La casa parecía abandonada, con las ventanas sucias y la puerta oxidada. Antonio abrió con una llave vieja y empujó a Elena adentro. El interior olía a humedad y a polvo. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, cajas apiladas en las esquinas y en el centro de la sala, 5 galones de gasolina. Elena sintió que el estómago se le revolvía. «Antonio, ¿qué es esto?», susurró. Él no la miró. Comenzó a abrir los galones y a verter la gasolina por todo el piso. El olor era insoportable. El líquido se extendía como una mancha negra y brillante. «Tú me escondiste cosas», dijo él con la voz ronca, sin dejar de vaciar los galones. «Sé que tienes algo aquí. Sé que me estás traicionando». «¿Qué? No, yo nunca». «Cállate». Antonio terminó de vaciar el último galón y aventó la lata vacía contra la pared. Luego sacó una caja de cerillos del bolsillo de su chamarra y se la puso en la mano a Elena. Sus ojos estaban rojos, furiosos, peligrosos. «Vas a quemar esta casa», le dijo despacio,
con una calma que daba más miedo que sus gritos. «Vas a quemar todo lo que hay aquí dentro, y si no lo haces, te juro que te mato, Elena». Ella miró la caja de cerillos en su mano. Luego miró el piso empapado de gasolina. Luego miró a Antonio, y en ese momento todo cambió. Porque por primera vez en 5 años, Elena Ramírez dejó de tener miedo y empezó a planear. Elena sostuvo la caja de cerillos entre sus dedos temblorosos. El olor a gasolina era tan fuerte que sentía que se iba a desmayar. Antonio la miraba fijamente, esperando con los puños cerrados y la mandíbula tensa. «¿Qué esperas?», gruñó él. «Préndelo». Pero algo extraño sucedió en la mente de Elena. En lugar de ver el piso empapado de gasolina, de repente vio otra cosa. 5 años atrás, Saltillo, Coahuila. Elena tenía 27 años y acababa de conocer a Antonio Méndez en una fiesta familiar. Él era guapo, de sonrisa fácil, trabajaba en una empresa de bienes raíces y manejaba una camioneta nueva. Todos decían que era un buen partido. Se casaron después de 8 meses de noviazgo. La boda fue en una quinta pequeña cerca de Arteaga, con flores blancas y mariachis. Elena usó el vestido de novia que había soñado desde niña. Su mamá, su refugio, lloró toda la ceremonia. Los primeros 3 meses fueron buenos. Antonio la trataba bien, le llevaba flores, la llevaba a cenar a La Chona, un restaurante típico del centro de Saltillo. Hasta le dijo que la amaba. Pero una noche de julio, todo cambió. Habían ido a una carne asada en casa de los primos de Antonio. Elena estaba platicando con Brenda, una prima lejana, cuando Antonio llegó y la jaló del brazo. «Ya nos vamos», dijo secamente. «Pero apenas llegamos», respondió Elena con una sonrisa. «Quédate un rato más». Antonio apretó el brazo de ella con fuerza. «Dije que nos vamos». Elena sintió el dolor recorrerle el brazo, pero no dijo nada. Se despidió rápidamente y salieron de la casa. En el camino, Antonio manejaba en silencio, con la quijada apretada. Elena no entendía qué había pasado. Cuando llegaron a su departamento en la colonia República, Antonio cerró la puerta de un golpe y la empujó contra la pared. «¿Por qué estabas coqueteando con ese tipo?», le gritó. «¿Qué tipo? Yo solo estaba platicando con Brenda». «No me mientas». Antonio le gritó tan cerca de la cara que Elena sintió su saliva. «Te vi. Estabas riéndote con él. ¿Crees que soy pendejo?». «Antonio, yo no...». Él la empujó otra vez más fuerte. Elena cayó al suelo. Se quedó ahí, tirada en las baldosas frías, con el corazón destrozado y los ojos llenos de lágrimas. Antonio se fue al cuarto y cerró la puerta. Elena se quedó en la sala llorando en silencio. A la mañana siguiente, Antonio le llevó el desayuno a la cama. «Perdóname, mi amor», le dijo con voz suave, casi rota. «Fue un accidente. Es que tomé mucho. Tú sabes que yo te amo. Nunca lo voy a volver a hacer, te lo juro». Y Elena le creyó, pero sí lo volvió a hacer. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20. Cada vez era peor. Cada vez los golpes eran más fuertes. Cada vez las disculpas eran menos creíbles. Sus amigas empezaron a notar los moretones. Daniela, su mejor amiga desde la secundaria, la confrontó un día en el café El Buen Gusto, cerca de la Alameda. «Elena, ¿qué te pasó en el brazo?», le preguntó, señalando un moretón morado que Elena trataba de esconder con una blusa de manga larga. «Me caí», mintió Elena, sin mirarla a los ojos. «No te caíste», dijo Daniela, bajando la voz. «Él te pegó, ¿verdad?». Elena no respondió. Las lágrimas hablaron por ella. «Tienes que dejarlo, Elena. Esto no va a parar, va a empeorar». «No puedo», susurró Elena. «Él me necesita. Está pasando por mucho estrés en el trabajo. Yo sé que puede cambiar». Daniela negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas también. «Nadie cambia si no quiere, Elena». Y él no quiere. Pero Elena no la escuchó. Su mamá, Refugio, también intentó sacarla de ahí. Una tarde, Elena llegó a la casa de su mamá en la colonia Virreyes, con un ojo morado que ya no pudo esconder. Antonio le había dado un golpe porque se le quemó la sopa. Refugio la vio y se le rompió el corazón. «Mi hija», susurró abrazándola fuerte.
Ya no aguantes más. Ven a vivir conmigo. Aquí estás segura. No puedo, mamá, sollozó Elena. Yo lo amo, y él me ama. Solo está pasando por un mal momento, ya va a cambiar. Yo sé que sí. Ese hombre no te ama, gritó Refugio con lágrimas en los ojos. El amor no golpea, el amor no humilla. Por favor, mamá, no me juzgues. Yo sé lo que hago. Pero no sabía nada. Elena se quedó con Antonio por el miedo, porque él le decía que si lo dejaba, la iba a encontrar, porque él le decía que sin él, ella no era nadie, porque él le decía que nadie más la iba a querer. Y Elena, poco a poco, empezó a creerle. Se quedó por dependencia, porque Antonio controlaba todo el dinero, porque él le revisaba el celular, porque no la dejaba trabajar, porque la aisló de sus amigas y de su familia, y se quedó por vergüenza. Porque, ¿cómo iba a admitir que se había equivocado? ¿Cómo iba a decirle a todos los que fueron a su boda que su matrimonio era una mentira? ¿Cómo iba a regresar con su mamá y decirle, tenías razón? Así que aguantó. 5 años. 5 años de infierno. Hasta aquella noche, en aquella casa de San Pedro de las Colonias, con la gasolina en el piso y los cerillos en su mano. Antonio gritó otra vez. Elena, te dije que lo prendas. Pero Elena ya no lo estaba escuchando. Porque en ese instante, la Elena que todos conocían, murió. Y nació alguien nuevo. Alguien que ya no tenía miedo. Alguien que ya no iba a obedecer. Alguien que estaba lista para hacer lo que fuera necesario, para sobrevivir. Elena miró los cerillos en su mano, luego miró a Antonio, y entonces hizo algo que nunca, en 5 años, se había atrevido a hacer. Dijo, no. La palabra salió de su boca como un susurro al principio, pero cuando Antonio dio un paso hacia ella con los puños cerrados, Elena lo repitió más fuerte. No voy a hacerlo. El rostro de Antonio se transformó. Sus ojos se oscurecieron, sus fosas nasales se dilataron, y por un momento Elena pensó que la iba a matar ahí mismo, en esa casa abandonada de San Pedro, rodeada de gasolina. Pero entonces sucedió algo inesperado. El celular de Antonio comenzó a sonar. Él lo sacó del bolsillo de su chamarra, vio la pantalla y su expresión cambió completamente. De rabia pasó a pánico. No te muevas, le dijo a Elena con la voz cortante, y salió de la casa contestando la llamada. Elena lo escuchó hablar afuera, aunque no podía distinguir las palabras. Su voz sonaba urgente, nerviosa. Después de unos minutos, Antonio abrió la puerta de golpe. Tengo que ir a Torreón, dijo, todavía con el celular en la mano. Ya regreso. Y cuando regrese, más te vale que esta casa esté en llamas. ¿Me entendiste? Elena asintió con la cabeza, con los ojos bajos. Antonio la miró con desprecio una última vez, subió a su camioneta y se fue levantando una nube de polvo en el camino de tierra. En cuanto el sonido del motor se perdió en la distancia, Elena dejó caer la caja de cerillos al suelo. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que sentarse en el piso. El olor a gasolina le revolvía el estómago. Respiró profundo 3 veces, tratando de calmarse, y entonces, con las manos todavía temblando, sacó su celular del bolsillo. Tenía una barra de señal, solo una. Marcó el único número que se sabía de memoria, aparte del de Antonio. «Bueno», contestó la voz de Danielas del otro lado. «Dani», la voz de Elena se quebró. «Necesito ayuda». Daniela Soto había sido la mejor amiga de Elena desde que tenían 12 años. Crecieron juntas en la CIT Colonia Morelos de Saltillo. Compartieron secretos, lloraron por los mismos chicos, se graduaron juntas de la preparatoria. Cuando Elena se casó con Antonio, Daniela fue su dama de honor. Y cuando Antonio comenzó a aislar a Elena de todo el mundo, Daniela fue la única que nunca dejó de buscarla. Le mandaba mensajes, le llamaba, pasaba por su casa. Aunque Elena siempre inventaba excusas, siempre decía que estaba bien, Daniela nunca se rindió, porque ella sabía lo que Antonio le estaba haciendo, y durante 5 años esperó el día en que Elena finalmente le pidiera ayuda. Ese día era hoy. «¿Dónde estás?», preguntó Daniela con la voz llena de urgencia. «En San Pedro de las Colonias, en una casa vieja cerca del centro».
Antonio, él quiere que queme la casa. Dani, hay gasolina por todos lados. Yo creo que me va a matar. No te muevas de ahí, dijo Daniela con voz firme. Voy para allá. Dame la dirección exacta. No sé la dirección. Es una casa de adobe cerca de la carretera vieja que va hacia... Elena, escúchame bien, interrumpió Daniela. Antonio tiene algo importante en esa casa. Por eso quiere quemarla. Elena miró a su alrededor. Las cajas apiladas en las esquinas, los muebles cubiertos con sábanas. Había algo raro en todo eso. Antonio nunca hacía nada sin razón. No lo sé. Hay muchas cajas. Revísalas, dijo Daniela. Antes de que regrese, revisa todo. Si quiere quemar esa casa es porque hay algo que no quiere que nadie vea. Y Elena, si encuentras algo, tómale fotos. Todas las fotos que puedas. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dani, tengo miedo. Lo sé, mi amor, pero tienes que ser fuerte. Solo un poco más. Ya voy para allá. Te lo prometo. La llamada se cortó. Elena se quedó sola otra vez, en medio de esa casa que olía a gasolina y a peligro. Respiró profundo, y entonces se levantó del suelo. La primera caja que abrió estaba llena de documentos. Elena sacó algunos papeles y comenzó a leerlos a la luz tenue que entraba por la ventana sucia. Eran escrituras de terrenos, decenas de escrituras. Terrenos en Parras, en 4 Ciénegas, en Mana Francisco I Madero, todos a nombre de personas diferentes. Pero había algo extraño. Todas las firmas se veían iguales, como si alguien las hubiera falsificado. Elena sintió que el corazón le latía más rápido. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos. 1, 2, 5, 10. Le tomó foto a cada documento. Abrió la segunda caja. Dentro había fajos de billetes, cientos de fajos, miles de pesos envueltos en ligas. Elena nunca había visto tanto dinero junto. Le tomó fotos también. La tercera caja tenía una laptop vieja. Elena intentó prenderla, pero estaba sin batería. La dejó a un lado. La cuarta caja tenía algo que hizo que el estómago se le revolviera. Dentro había una USB, una simple memoria USB de color negro. Elena la tomó y la observó. No tenía ninguna etiqueta. Algo en su interior le decía que eso era lo más importante. Buscó en la casa hasta que encontró una laptop vieja enchufada en una esquina del cuarto de atrás. La prendió. Tardó varios minutos en encender. La pantalla parpadeaba. Cuando finalmente apareció el escritorio, Elena insertó la USB. Había 3 carpetas. Terrenos, contratos, videos. Elena abrió la primera carpeta. Más documentos, más escrituras falsificadas, nombres de personas que Elena reconocía. Don Esteban Ruiz, el dueño de la ferretería del centro. La familia Cárdenas, que tenía un rancho en las afueras. Doña Socorro Méndez, una anciana que vivía sola cerca de la iglesia. Todos habían vendido sus terrenos a empresas fantasma, empresas controladas por Antonio. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. Abrió la segunda carpeta. Contratos, acuerdos, documentos legales que no entendía del todo, pero que mostraban que Antonio estaba involucrado en algo mucho más grande que ella había imaginado. Luego abrió la tercera carpeta. Videos. Había 6 archivos de video. Elena abrió el primero con manos temblorosas. La imagen era oscura y movida, como si hubiera sido grabada con un celular a escondidas. Se veía a Antonio en una bodega oscura, hablando con 3 hombres que Elena no conocía. «Ya está listo todo», decía Antonio en el video. «El viejo firmó ayer. No sospecha nada». «¿Y si habla?», preguntó uno de los hombres. Antonio sonrió, una sonrisa fría que Elena nunca le había visto. «No va a hablar, se va a ir del pueblo, como todos los demás». «¿Irse?», preguntó el otro hombre, haciendo comillas con los dedos. Antonio asintió. «Irse». Los 3 hombres se rieron. El video terminó. Elena sintió que se le helaba la sangre. Abrió el segundo video. Este era aún peor. Se veía a Antonio en un terreno baldío de noche, junto a 2 hombres que cavaban un hoyo grande con palas. En el suelo, envuelto en una lona, había algo del tamaño de una persona. Elena se tapó la boca con la mano para no gritar.
Cerró el video. No podía seguir viendo, pero ya había visto suficiente. Antonio no solo estaba robando terrenos, estaba haciendo desaparecer a la gente. Y esa casa era donde guardaba todo, las pruebas, el dinero, los secretos. Por eso quería quemarla. Por eso quería que Elena la quemara, para destruir todo. Y probablemente para destruirla a ella también. Porque si ella moría en el incendio, nadie haría preguntas. Solo sería un accidente, una tragedia. La pobre esposa de Antonio murió en un incendio. ¡Qué tristeza! Elena se dio cuenta en ese momento de algo aterrador. Antonio nunca planeó salir de esa casa con ella viva. Escuchó el sonido de una camioneta acercándose. El pánico la invadió. Rápidamente sacó la USB de la laptop, la guardó en su brasier y corrió a poner todo como estaba. Cerró las cajas. Apagó la laptop, pero cuando se asomó por la ventana, vio que no era la camioneta de Antonio. Era un carro pequeño color rojo. El carro de Daniela. Elena salió corriendo de la casa. Daniela bajó del carro y la abrazó fuerte. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? No. Él se fue. Pero Dani... Elena sacó la USB de su brasier. Encontré esto. Antonio está metido en algo horrible. Robos, falsificaciones. Yo creo que hasta ha matado gente. Daniela tomó la USB con cuidado, como si fuera una bomba. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. No puedo. Si me voy, él me va a encontrar. Me va a matar, Dani. Él siempre dice que si lo dejo, no te va a encontrar, dijo Daniela agarrándola de los hombros. Porque no vas a huir como una cobarde. Vas a hacer algo que él nunca va a esperar. ¿Qué? Daniela sonrió. Una sonrisa triste pero decidida. Vas a destruirlo. Daniela y Elena se subieron al carro rojo y salieron de San Pedro de las Colonias a toda velocidad, levantando polvo en el camino de tierra. El sol ya se había ocultado completamente y la carretera estaba oscura, iluminada solo por las luces del carro. Elena no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de la camioneta de Antonio persiguiéndolas. ¿A dónde vamos?, preguntó con la voz temblorosa. A Saltillo, respondió Daniela, concentrada en el camino. Conozco a alguien que nos puede ayudar. Dani, no entiendes. Antonio tiene contactos, tiene dinero, tiene poder. Si me busca... Por eso mismo tenemos que actuar rápido, interrumpió Daniela. Elena, escúchame bien. Tú ya no eres la víctima. Ya no. Tú ahora tienes algo que él no sabe que tienes. Elena tocó la USB que llevaba guardada en el bolsillo de su pantalón. Las pruebas, susurró. Exacto. Y con esas pruebas vamos a enterrarlo. El viaje de regreso a Saltillo duró casi 1 hora. Elena no habló durante todo el trayecto. Solo miraba por la ventana, viendo pasar los nopales y las casas dispersas en la oscuridad del desierto coahuilense. Su mente era un torbellino. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en esto? Hace 5 años ella era otra persona. Era Elena Ramírez, maestra de primaria, la chica que soñaba con tener una familia feliz, con un esposo que la respetara, con hijos corriendo por el jardín. ¿En qué momento todo se volvió tan oscuro? Ya llegamos, dijo Daniela sacándola de sus pensamientos. Estaban frente a una casa antigua en la colonia centro de Saltillo, cerca de la Plaza de Armas. Era una construcción de cantera rosa de 2 pisos, con ventanas de madera tallada y un portón negro de hierro forjado. En la placa de bronce, junto a la puerta, se leía: Lic. Heriberto Salazar Ochoa, abogado. ¿Quién es?, preguntó Elena. Es el abogado más viejo y más respetado de Saltillo, explicó Daniela mientras tocaba el timbre. Mi papá trabajó con él hace años. Es de esos abogados de la vieja escuela, de los que todavía creen en la justicia. Y lo más importante, siempre desconfió de Antonio. La puerta se abrió y apareció un hombre alto, delgado, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás, anteojos de armazón dorado y un suéter de lana café. A pesar de la hora, eran casi las 9 de la noche, estaba impecablemente vestido. Daniela Soto, dijo con voz grave y cálida. Hacía años que no te veía, mija. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Licenciado Salazar, necesitamos su ayuda.
dijo Daniela señalando a Elena. Es urgente. El licenciado miró a Elena con detenimiento. Sus ojos, detrás de los anteojos, eran inteligentes y penetrantes. Elena sintió que la estaba evaluando, leyendo su miedo, su desesperación. «Pasen», dijo finalmente haciéndose a un lado. El interior de la casa era como un museo. Había libreros de madera oscura llenos de libros antiguos, cuadros de paisajes coahuilenses en las paredes y un escritorio enorme de caoba en el centro del estudio. El lugar olía a papel viejo y a café recién hecho. El licenciado Salazar les sirvió café en tazas de porcelana y se sentó frente a ellas con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Ahora sí», dijo con calma, «cuéntenme todo». Elena no sabía por dónde empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero Daniela le apretó la mano con fuerza, dándole valor, y Elena habló. Le contó todo: los 5 años de violencia, los golpes, las humillaciones, el control, el aislamiento. Y finalmente esa noche en San Pedro de las Colonias, la gasolina, la orden de quemar la casa y lo que había encontrado en las cajas. Cuando terminó, sacó la USB del bolsillo y la puso sobre el escritorio. «Aquí está todo», dijo con voz quebrada. «Los documentos, los contratos falsos, los videos». El licenciado Salazar tomó la USB con cuidado y la observó como si fuera una reliquia invaluable. Luego miró a Elena con una expresión que era mezcla de tristeza y determinación. «Señora Méndez», comenzó. «Ramírez», lo corrigió Elena con firmeza. «Mi apellido es Ramírez». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del licenciado. «Señora Ramírez», dijo de nuevo, «¿sabe usted lo que tiene aquí? Pruebas de que mi esposo es un criminal». «No solo eso», dijo el licenciado conectando la USB a su computadora. «Tiene pruebas de fraude, extorsión, falsificación de documentos públicos, despojo de tierras y...». Hizo una pausa mientras abría los videos. «Posiblemente homicidio». Elena sintió que se le revolvía el estómago otra vez. El licenciado pasó los siguientes 30 minutos revisando cada archivo. No dijo nada durante todo ese tiempo. Solo observaba la pantalla con el ceño fruncido, tomando notas ocasionales en una libreta. Cuando terminó, se quitó los anteojos y se frotó el puente de la nariz. «Antonio Méndez no trabaja solo», dijo finalmente. «Esto es demasiado grande para una sola persona. Tiene que tener socios, probablemente gente con poder, quizás políticos locales, quizás gente del gobierno municipal». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Daniela. «Lo primero es mantener a Elena a salvo», respondió el licenciado. «Antonio no puede saber que ella tiene estas pruebas. Si se entera, hará lo que sea para recuperarlas y para silenciarla». Elena sintió un escalofrío. «Pero él va a buscarme. Cuando vea que no quemé la casa, va a saber que huí. Va a ir a buscarme a la casa de mi mamá, a la de Dani. Por eso no vas a ir a ninguno de esos lugares», dijo el licenciado. «Te vas a quedar aquí, en esta casa. Nadie sabe que estás aquí excepto nosotros 3. Y así se va a quedar». «¿Y luego qué?», preguntó Elena. «¿Me voy a esconder para siempre?». «No», respondió el licenciado con una mirada dura. «Luego vamos a destruirlo. Pero para eso necesitamos ser inteligentes. Necesitamos un plan». Durante los siguientes 3 días, Elena se quedó escondida en la casa del licenciado Salazar. Dormía en el cuarto de visitas del 2º piso, un espacio pequeño pero acogedor, con una cama individual, un buró antiguo y una ventana que daba a la calle Juárez. Desde ahí podía ver la Catedral de Saltillo iluminada en las noches, sus torres gemelas elevándose hacia el cielo oscuro. Elena no salía del cuarto. El licenciado le llevaba comida 3 veces al día: huevos rancheros por la mañana, caldillo de machaca al mediodía, frijoles con queso por la noche. Comida sencilla pero reconfortante. Daniela la visitaba todos los días después del trabajo. Trabajaba como enfermera en el hospital universitario, y cada tarde, cuando terminaba su turno, pasaba por la casa del licenciado para ver cómo estaba Elena. «¿Cómo va todo?», le preguntó Daniela el tercer día, sentándose en el borde de la cama. «No lo sé», respondió Elena abrazando una almohada. «Me siento rara».
como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Es porque estás viva, Elena», dijo Daniela con suavidad. «Por primera vez en años, estás realmente viva». Elena no supo qué responder. Daniela tenía razón. Por primera vez en 5 años no tenía miedo de que alguien abriera la puerta gritando. No tenía miedo de decir algo equivocado. No tenía miedo de respirar. Pero tampoco se sentía libre. No todavía. «¿Antonio ha hecho algo?», preguntó Elena. Daniela asintió. «Ha estado buscándote como loco. Fue a la casa de tu mamá. Doña Refugio le cerró la puerta en la cara. También fue a mi departamento, pero yo le dije que no sabía nada. Hasta puso una denuncia por desaparición en la policía». «¿En serio?». «Ajá, se está haciendo el esposo preocupado. El pobre hombre cuya esposa desapareció misteriosamente. Está dando entrevistas, poniendo carteles. Es un buen actor, te lo digo». Elena sintió rabia. «¿Y la casa de San Pedro?» «Según supe, la quemó él mismo 2 días después de que te fuiste. Ya no queda nada. Solo cenizas». Elena cerró los ojos. Antonio había destruido todas las pruebas físicas, las cajas, los documentos originales, el dinero, todo. Pero no sabía que Elena tenía copias. «El licenciado tiene un plan», dijo Daniela bajando la voz. «Pero va a necesitar tu ayuda». «¿Qué tengo que hacer?». Daniela sacó un celular nuevo de su bolso. Un celular barato, de esos que venden en el Soriana, con una línea prepagada. «Tienes que hablar con él». «¿Con quién?». «Con Antonio». Elena sintió que el corazón se le detenía. «No puedo. Si hablo con él...». «Escúchame», dijo Daniela tomando las manos de Elena. «El licenciado dice que Antonio no puede sospechar que tú tienes las pruebas. Si desapareces y nunca vuelves a dar señales de vida, él va a saber que algo está mal. Va a ponerse paranoico, va a esconderse, va a mover su dinero, va a borrar sus huellas. ¿Y qué quiere el licenciado que haga? Que lo llames, que le digas que estás bien, que estás arrepentida, que quieres volver con él». Elena negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, no puedo fingir que...». «Tienes que hacerlo», insistió Daniela. «Es la única forma de mantenerlo tranquilo mientras preparamos todo. El licenciado ya habló con gente de la Bifiscalía General del Estado. Hay un fiscal que está dispuesto a investigar, pero necesita tiempo para armar el caso. Necesitamos que Antonio crea que todo está bien, que tú regresaste, que vas a ser la misma Elena de siempre». Elena se quedó en silencio por un largo rato. Luego tomó el celular de las manos de Daniela. «¿Qué le digo?». Esa noche, Elena marcó el número de Antonio. Estaba sola en el cuarto, con el celular en manos temblorosas. El licenciado Salazar le había dado instrucciones claras. Sea breve, sea sumisa, sea creíble. Hágale creer que tiene el control. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Elena?». La voz de Antonio sonaba desesperada. «¿Dónde estás?». «Hola, mi amor», dijo Elena tratando de mantener la voz calmada aunque el corazón le latía a 1000 por hora. «Estoy bien». «¿Qué dónde estás? Llevo 3 días buscándote como loco. ¿Sabes la preocupación que me diste?». «Lo siento. Yo solo me asusté. Cuando me dejaste en la casa esa noche yo me puse nerviosa. Pensé cosas que no eran. Me fui caminando hasta la carretera y me subí a un camión. Estoy en Monterrey». «¿En Monterrey? ¿Qué haces en Monterrey?». «Estoy en un hotel». Necesitaba pensar. Necesitaba estar sola. Hubo un silencio largo. «Elena». La voz de Antonio cambió. Se volvió suave, casi dulce. «Mi amor, perdóname. Yo sé que te asusté esa noche. Yo estaba muy alterado. Tenía problemas en el trabajo y me desquité contigo. Pero tú sabes que yo te amo. Ven a casa, por favor». Elena cerró los ojos con fuerza. Esa voz, esa misma voz que había usado cientos de veces antes. La voz con la que la manipulaba, con la que la hacía sentir culpable. Pero esta vez Elena sabía la verdad. «Yo también te amo», mintió. «Voy a regresar, solo necesito unos días más para ordenar mis ideas». «No», dijo Antonio con un tono más firme. «Regresa mañana. Te necesito aquí. Te extraño». «Dame una semana», rogó Elena. «Solo una semana, y después regreso. Te lo prometo». Otro silencio. «Está bien», dijo Antonio finalmente. «Una semana».
pero me llamas todos los días. ¿De acuerdo? De acuerdo. Te amo, Elena. Yo también. Elena colgó y luego se echó a llorar. Lloró por la mujer que había sido, por los años que había perdido, por el miedo que todavía sentía, pero también lloró de rabia, porque ahora sabía algo que Antonio no sabía. Sabía que esa semana que le había pedido no era para ordenar sus ideas, era para destruirlo. Al día siguiente, el licenciado Salazar reunió a Elena y a Daniela en su estudio. «Ya hablé con el fiscal Ricardo Delgado», dijo sentándose detrás de su escritorio. Revisó las pruebas de la USB. Dice que son suficientes para abrir una investigación formal contra Antonio Méndez y sus socios. «¿Cuánto tiempo va a tardar?», preguntó Daniela. «Esa es la parte complicada», respondió el licenciado. «Antonio tiene conexiones. Si presentamos las pruebas de manera normal, alguien le va a avisar. Va a huir antes de que lo puedan arrestar. Por eso necesitamos hacer algo más estratégico». «¿Cómo qué?», preguntó Elena. El licenciado sacó un folder de su cajón y lo puso sobre el escritorio. «Vamos a tenderle una trampa». El plan del licenciado Salazar era arriesgado, pero era la única opción que tenían. Durante los siguientes 4 días, Elena se reunía con él todas las mañanas en su estudio. Daniela también estaba presente, tomando notas, haciendo preguntas, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. «El fiscal Delgado necesita pruebas en tiempo real», explicó el licenciado mientras señalaba un mapa de Saltillo extendido sobre su escritorio. «Los videos y documentos de la USB son evidencia sólida, pero un buen abogado defensor podría argumentar que fueron manipulados, que son falsos, que Elena los fabricó por despecho. Necesitamos algo indiscutible». «¿Cómo qué?», preguntó Elena. «Una confesión», respondió el licenciado. «Necesitamos que Antonio confiese sus crímenes frente a testigos, o mejor aún, que lo grabemos confesando». «Eso es imposible», dijo Elena, negando con la cabeza. «Antonio no es tonto. Nunca va a confesar nada si sabe que lo están grabando. Por eso tiene que creer que está en control», intervino Daniela. «Tiene que creer que tú volviste con él, que lo perdonaste, que todo volvió a la normalidad». El licenciado asintió. «Exactamente. Elena, tú vas a regresar con Antonio. Vas a actuar como si nada hubiera pasado. Vas a ser la esposa sumisa que él espera. Y cuando baje la guardia, cuando se sienta seguro, vas a lograr que hable». «¿Y cómo voy a grabarlo sin que se dé cuenta?». El licenciado abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un objeto pequeño. Era un broche de plata con forma de mariposa, delicado y elegante. «Esto», dijo, poniendo el broche en la palma de Elena, «es una cámara espía. Tiene micrófono integrado y batería para 6 horas continuas. Lo llevas prendido en tu blusa y graba todo». Elena tomó el broche con cuidado. Era tan liviano que casi no pesaba. Era difícil creer que esa cosa tan pequeña pudiera cambiar todo. «¿Y si Antonio lo nota?». «No lo va a notar», aseguró el licenciado. «Es completamente discreto. Miles de mujeres usan broches así todos los días. Él no va a sospechar nada. Pero tengo que hacer que hable sobre los terrenos, sobre la gente que ha lastimado. Antonio nunca habla de eso conmigo. Entonces tienes que hacerle las preguntas correctas», dijo el licenciado, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Con cuidado, sin presionarlo. Hazle creer que te interesa su trabajo, que admiras lo que hace». Los hombres como Antonio tienen un ego enorme. Si le haces sentir importante, va a querer presumir. Elena sintió que se le revolvía el estómago ante la idea de fingir admiración por Antonio, pero sabía que no tenía otra opción. «¿Y después qué? ¿Después de que lo grabe?». «Después sales de ahí», dijo Daniela. «Nosotros vamos a estar esperándote afuera. En cuanto tengamos la grabación, el fiscal actúa. La policía ministerial va a arrestar a Antonio y a sus socios al mismo tiempo. No les va a dar tiempo de huir. Pero tenemos que hacerlo rápido», añadió el licenciado. «Antonio está esperando que regreses en 3 días, así que tenemos que prepararte bien». Los siguientes días fueron intensos. El licenciado Salazar le enseñó a Elena cómo usar el broche, cómo prenderlo y apagarlo discretamente, cómo asegurarse de que la cámara estuviera apuntando hacia adelante, cómo revisar que estuviera grabando sin que se notara,
También ensayaron conversaciones. Daniela hacía el papel de Antonio mientras Elena practicaba cómo sacar información sin levantar sospechas. «Mi amor, cuéntame cómo van las cosas en el trabajo», decía Elena tratando de sonar casual. «No seas obvia», la corregía el licenciado. «Antonio no es idiota. Si de repente empiezas a preguntarle sobre su trabajo cuando nunca te ha interesado, va a sospechar. Tienes que ser más sutil». «¿Cómo?» «Empieza con algo personal, con algo emocional. Dile que estuviste pensando en su futuro juntos, en comprar una casa nueva, en mudarse. Los hombres como Antonio piensan que todo gira alrededor de ellos. Si le haces creer que estás pensando en su comodidad, en su beneficio, va a bajar la guardia». Elena practicó una y otra vez hasta que las palabras salían naturales, sin esfuerzo. También tuvieron que planear los detalles logísticos. Elena llamaría a Antonio el día señalado por la mañana, diciéndole que estaba de regreso en Saltillo y que quería verlo. Le pediría que se encontraran en su casa, la casa donde habían vivido juntos durante 5 años en la colonia San Patricio. «¿No sería mejor un lugar público?», preguntó Daniela. «¿Un restaurante? ¿Un café? Sería más seguro para Elena». «No», respondió el licenciado. «En un lugar público, Antonio va a estar en guardia. Va a controlar lo que dice. En su casa, en su territorio, se va a sentir poderoso. Va a bajar las defensas. Pero si está solo con ella en la casa…» Daniela no terminó la frase, pero su preocupación era evidente. «No va a estar sola», dijo el licenciado. «El fiscal Delgado va a tener agentes encubiertos estacionados en la calle. En cuanto Elena dé la señal, o si algo sale mal, entran inmediatamente». «¿Qué señal?», preguntó Elena. «Un mensaje de texto», explicó el licenciado entregándole un celular nuevo, diferente al que había usado antes. «Este teléfono está conectado directamente con el fiscal. Si en algún momento sientes que estás en peligro, mandas un solo punto. Un punto y nada más. Esa es la señal de emergencia». Elena guardó el teléfono en su bolsillo y sintió su peso como si fuera una piedra. «¿Y si algo sale mal?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y si Antonio descubre el broche? ¿Y si se da cuenta de que lo estoy traicionando?». El licenciado Salazar la miró directo a los ojos. «Entonces corres, gritas, haces lo que sea necesario para salir de esa casa. Los agentes van a entrar en cuestión de segundos». «Pero Elena», hizo una pausa, «tienes que entender que esto es peligroso, muy peligroso. Si no quieres hacerlo, nadie te va a juzgar. Podemos buscar otra forma». Elena pensó en los videos que había visto en la USB, en la gente que Antonio había hecho desaparecer, en las familias que había destruido, en los terrenos que había robado. Pensó en los 5 años de golpes, de humillaciones, de vivir con miedo, y tomó una decisión. «Voy a hacerlo», dijo con voz firme. «Voy a hacerlo y voy a destruirlo». La noche antes del encuentro, Elena no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama del cuarto de visitas, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de Saltillo, los carros pasando por la calle Juárez, las campanas de la catedral marcando las horas, un perro ladrando a lo lejos. Pensó en su mamá, refugio. No la había visto en una semana. El licenciado le había dicho que no podía tener contacto con ella todavía, que era muy arriesgado. Pero Elena la extrañaba. Extrañaba sus abrazos, extrañaba su voz diciéndole: «Todo va a estar bien, mija». Pensó en su vida antes de Antonio, cuando era maestra en la preescuela primaria Venustiano Carranza, cuando sus días consistían en enseñarles a leer a niños de 6 años, en calificar tareas, en organizar festivales del Día de las Madres. Una vida sencilla, pero feliz. ¿Cómo había permitido que todo eso desapareciera? Cerró los ojos y trató de imaginarse el día siguiente. Verse a sí misma tocando la puerta de su antigua casa. Ver a Antonio abriendo con esa sonrisa falsa. Entrar y fingir que todo estaba bien. Podría hacerlo. Podría mirarlo a los ojos y no sentir miedo. Un golpecito suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Elena?», era la voz de Daniela. «¿Estás despierta?». «Sí, pasa». Daniela entró en pijama, con 2 tazas de té de manzanilla en las manos. Le entregó una a Elena y se sentó en la orilla de la cama. «No podías dormir tampoco, ¿verdad?», dijo Daniela. Elena negó con la cabeza. «Tengo miedo, Dani». «Lo sé,
Yo también tengo miedo. ¿Y si sale mal? ¿Y si...? No va a salir mal, interrumpió Daniela tomando la mano de Elena. Vas a entrar, vas a hablar con él, vas a conseguir la grabación y vas a salir. Y cuando salgas, Antonio va a pagar por todo lo que te hizo, por todo lo que le hizo a otra gente. ¿Y después?, preguntó Elena. Después de que lo arresten, después de que todo termine, ¿qué va a pasar conmigo? Vas a ser libre, respondió Daniela con una sonrisa. Vas a poder respirar sin miedo. Vas a poder caminar por la calle sin voltear a ver si él te está siguiendo. Vas a poder ser Elena Ramírez otra vez, la Elena que yo conozco desde que éramos niñas. La Elena fuerte, inteligente, valiente, que nunca debió desaparecer. Elena sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No sé si soy esa persona todavía. Sí lo eres, insistió Daniela. Siempre lo has sido, solo que él te hizo creer que no. Pero mañana le vas a demostrar que estaba equivocado. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sol entrando por la ventana. Se bañó, se peinó, se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para verse normal. Se puso unos jeans, una blusa blanca de algodón y unas sandalias. Ropa sencilla, como la que siempre usaba, y luego prendió el broche de mariposa en el cuello de su blusa. Lo acomodó cuidadosamente, asegurándose de que la cámara estuviera apuntando hacia adelante. Presionó el botón diminuto en la parte de atrás para activarlo. Una lucecita verde parpadeó 2 veces y luego se apagó. Estaba grabando. El licenciado Salazar y Daniela la esperaban en la sala. ¿Lista?, preguntó el licenciado. Elena asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. «Recuerda», dijo el licenciado entregándole el celular, «si algo sale mal, 1 punto, solo eso, y salimos a sacarte». «Lo sé», Daniela la abrazó fuerte. «Vas a estar bien», le susurró al oído. «Te lo prometo». Elena subió al carro de Daniela. El licenciado se quedó en la casa, coordinando con el fiscal Delgado por teléfono. Durante el trayecto de la Colonia Centro a la Colonia San Patricio, Elena marcó el número de Antonio. Él contestó al primer timbrazo. «¿Elena?» «Hola, mi amor», dijo ella, tratando de mantener la voz calmada. «Ya regresé a Saltillo. ¿Puedo pasar por la casa? Quiero verte». Sí, claro». La voz de Antonio sonaba emocionada, casi ansiosa. «¿Cuándo llegas?» «En 20 minutos». «Aquí te espero». Elena colgó. Daniela la dejó a 2 cuadras de la casa, como habían planeado. No podía acercarse más sin que Antonio la viera. «Estaré aquí», dijo Daniela, estacionándose bajo la sombra de un fresno. «En cuanto salgas, nos vamos». Elena bajó del carro y comenzó a caminar. Las calles de la Colonia San Patricio estaban tranquilas. Era sábado por la mañana, y la mayoría de la gente estaba en sus casas. Algunas señoras barrían las banquetas. Un señor lavaba su carro. 2 niños jugaban fútbol en la calle. Una escena normal, común, pacífica, pero Elena sentía que estaba caminando hacia el infierno. Cuando llegó a su antigua casa, una construcción de un piso pintada de color beige con rejas verdes en las ventanas, se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo 3 veces y tocó el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente. Antonio estaba parado ahí, con una sonrisa enorme en el rostro. Estaba recién bañado, vestía una camisa blanca y jeans y se había puesto loción. Elena reconoció el olor. Era la misma loción que usaba cuando la cortejaba hace años. «Mi amor», dijo Antonio abriendo los brazos, «qué bueno que regresaste». La abrazó fuerte, demasiado fuerte. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse, para no salir corriendo. «Yo también me alegro», mintió. Entraron a la casa y Antonio cerró la puerta con llave. Elena sintió que el estómago se le revolvía al escuchar ese sonido. El clic del pestillo. El mismo sonido que había escuchado cientos de veces antes. El sonido que significaba que estaba atrapada. La casa estaba exactamente como Elena la recordaba. La sala con el sofá café donde Antonio la había empujado tantas veces. La cocina con la barra donde él había estrellado platos. El pasillo que llevaba a la recámara donde Elena había llorado tantas noches. Todo estaba igual.
Pero Elena era diferente. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó Antonio señalando la cocina. ¿Un café? ¿Agua? Agua está bien, respondió Elena sentándose en el sofá. Antonio fue a la cocina y regresó con 2 vasos de agua. Se sentó junto a ella, demasiado cerca. Elena tuvo que contenerse para no moverse. «Elena», comenzó Antonio tomando su mano, «no sabes cuánto te extrañé. Esta semana fue horrible. No dormía pensando en ti, pensando en que algo malo te había pasado». «Lo siento», dijo Elena bajando la mirada. «Yo solo necesitaba tiempo para pensar». «¿Pensar en qué?». «En nosotros, en nuestro futuro». Antonio sonrió. Era una sonrisa de satisfacción, de triunfo. «¿Y qué decidiste?». «Que quiero que las cosas funcionen», mintió Elena. «Que quiero…». Hizo una pausa, respiró profundo. «Que seamos felices, como antes». Antonio le apretó la mano con fuerza. «Eso es lo que yo también quiero, mi amor. Las cosas van a cambiar, te lo prometo. Voy a ser mejor esposo, vamos a ser felices». Elena sabía que eran mentiras, las mismas mentiras de siempre. Pero esta vez, ella también estaba mintiendo. «Estuve pensando», dijo Elena midiendo cada palabra, «que tal vez deberíamos mudarnos, empezar de nuevo en otro lugar, comprar una casa más grande, algo mejor». Antonio frunció el ceño ligeramente. «¿Mudarnos? ¿A dónde?». «No sé, tal vez a Monterrey o a Guadalajara, un lugar donde podamos empezar de cero». «Elena, yo no puedo mudarme», dijo Antonio soltando su mano. «Tengo mi trabajo aquí, mis negocios, mis contactos». «Ya sé, pero…». Elena fingió dudar. «He estado pensando que tal vez sería bueno alejarnos de Saltillo, de toda la gente que sabe lo que pasó entre nosotros». Antonio se puso tenso. «¿Qué sabe la gente?». «Nada, nada malo», se apresuró a decir Elena. «Solo que, ya sabes, que tuvimos problemas, que me fui. La gente habla». Antonio se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como animal enjaulado. «La gente siempre habla», dijo con amargura. «Por eso quería que quemaras esa casa en San Pedro. Por eso quería deshacerme de todo. Porque la gente no entiende. La gente juzga sin saber». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba funcionando. Antonio estaba hablando. «¿Qué había en esa casa?», preguntó con voz suave, casi inocente. «Nunca me dijiste». Antonio se detuvo y la miró. Por un momento, Elena pensó que había cometido un error, que había preguntado demasiado, que él iba a sospechar. Pero entonces, Antonio se rió. Una risa amarga. «Documentos», dijo. «Contratos. Cosas del trabajo. Cosas que podrían causarme problemas si alguien las encontraba». «¿Qué tipo de problemas?». Antonio se sentó otra vez junto a ella. Esta vez su expresión era diferente. Había orgullo en sus ojos y algo más, algo oscuro. «Elena, yo he hecho cosas», dijo despacio, «que tú no entiendes. Cosas que tuve que hacer para salir adelante, para darte esta casa, para que tuvieras todo lo que necesitas». «¿Qué cosas?». Antonio la miró directo a los ojos y entonces comenzó a hablar. Antonio se recargó en el respaldo del sofá y miró al techo, como si estuviera recordando algo lejano. «Cuando empecé en los bienes raíces hace 10 años», comenzó, «yo era nadie, un vendedor más, ganando comisiones miserables, tratando de venderle casitas de 2 recámaras a familias que apenas podían pagar el enganche. Me partía el lomo y no llegaba a nada». Elena lo escuchaba en silencio, asegurándose de que el broche en su blusa estuviera apuntando hacia él. Podía sentir el pequeño peso de la cámara contra su pecho, grabando cada palabra. «Pero un día conocí a más don Rodrigo Villarreal», continuó Antonio. «Él era dueño de Media, Ramos Arizpe, terrenos, bodegas, negocios, un hombre poderoso. Me ofreció trabajar con él, pero no vendiendo casas, vendiendo terrenos». «¿Y qué tiene de malo vender terrenos?», preguntó Elena con voz suave, manteniendo el tono de curiosidad inocente. Antonio se rió con amargura. «Nada, si los terrenos son tuyos». «Pero estos terrenos no eran de don Rodrigo. No al principio». Elena sintió que se le erizaba la piel, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Cómo los consiguió?». Antonio la miró con una sonrisa torcida. «Hay maneras, Elena.
maneras que la gente común no entiende. Por ejemplo, digamos que hay un señor mayor que tiene un terreno grande en las afueras de Pi Arteaga. Un terreno que vale millones pero que él ni siquiera usa. Solo está ahí, lleno de hierbas y piedras. Ese señor vive solo, no tiene hijos, apenas tiene para comer. Y entonces llegas tú. Antonio se inclinó hacia adelante con los ojos brillando y le ofreces 50,000 pesos por ese terreno. Le dices que es una oferta justa, que nadie más le va a dar tanto. El viejo, que no entiende de precios de mercado, que necesita el dinero para sus medicinas, firma. Y ya, el terreno es tuyo. Pero eso es... Elena se detuvo fingiendo que buscaba las palabras. Es muy inteligente de tu parte. Antonio sonrió satisfecho con el cumplido. Eso no es nada. A veces los viejitos no quieren vender. Entonces tienes que ser más creativo. ¿Creativo cómo? Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle con las manos en los bolsillos. ¿Te acuerdas de mí, don Esteban Ruiz, el de la ferretería? Elena asintió. Claro que se acordaba. Don Esteban era un señor amable de 70 años que siempre le regalaba dulces cuando ella iba a comprar cosas para la casa. Don Esteban tenía un terreno enorme cerca de la presa de la Mula, dijo Antonio. Un terreno perfecto para un desarrollo habitacional, pero el viejo no quería vender. Decía que era herencia de su abuelo, que nunca lo iba a soltar. Así que tuvimos que convencerlo. ¿Convencerlo? Antonio se dio la vuelta para mirarla. Primero le mandamos inspectores del municipio. Le dijeron que su ferretería no cumplía con no sé qué regulaciones, que tenía que pagar multas que él no podía pagar. Luego empezaron a pasarle cosas raras. Se le reventó una tubería en la ferretería, se le inundó todo. Después hubo un cortocircuito y se quemó parte del inventario. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Ustedes provocaron todo eso? No directamente, dijo Antonio con una sonrisa, pero conocemos gente que hace ese tipo de trabajos. Y después de 3 meses de desgracias, don Esteban estaba quebrado, desesperado. Entonces llegué yo y le ofrecí 100,000 pesos por el terreno. Él lloró de agradecimiento y firmó. Antonio se rió como si fuera una anécdota graciosa. Elena tuvo que morderse el labio para no gritar. Y ese terreno, continuó Antonio regresando al sofá, lo vendimos 6 meses después en 3 millones de pesos a una constructora de Monterrey. 3 millones, Elena. ¿Entiendes ahora por qué tenemos esta casa? ¿Por qué tienes ropa bonita? ¿Por qué pudimos irnos de vacaciones a Cancún el año pasado? Elena asintió lentamente, aunque por dentro sentía náuseas. Pero, ¿don Esteban nunca sospechó? ¿Sospechar qué? Antonio se encogió de hombros. Él cree que tuvo mala suerte, que Dios lo estaba probando. La gente pobre siempre piensa así. Nunca se les ocurre que alguien los está chingando a propósito. Elena respiró profundo tratando de mantener la compostura. ¿Y la familia Cárdenas?, preguntó recordando los nombres que había visto en los documentos de la USB. Ellos también tenían un rancho grande, ¿no? La expresión de Antonio cambió. Se puso más seria, más oscura. Los Cárdenas fueron diferentes. ¿Diferentes cómo? Antonio se quedó callado por un momento largo. Elena temió haber presionado demasiado, pero entonces él habló. Mauricio Cárdenas. No quería vender. No importaba cuánto le ofreciéramos. 50,000, 100,000, 200,000, nada. Él decía que ese rancho era de su familia desde hacía 4 generaciones, que antes muerto que venderlo. ¿Y qué pasó? Antonio la miró directo a los ojos. Se cumplió su deseo. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué quieres decir? Mauricio tuvo un accidente, dijo Antonio con voz plana, sin emoción. Estaba arreglando el techo de su casa cuando se cayó. Se golpeó la cabeza. Murió en el hospital 2 días después. Dios mío, susurró Elena. Su viuda, llamada doña Clemencia, estaba devastada. Tenía 5 hijos que mantener, deudas del hospital, gastos del funeral. Cuando le ofrecimos 200,000 pesos por el rancho, firmó sin pensarlo 2 veces. Antonio, Elena sintió que la voz se le quebraba. ¿Ese accidente fue qué? Interrumpió Antonio con una sonrisa fría. Fue un accidente, Elena. Eso fue lo que dijeron los doctores. Eso fue lo que dijo la policía. Un accidente.
Pero la manera en que lo dijo, el brillo en sus ojos, le decía a Elena que no había sido ningún accidente. «¿Cuántos?», preguntó Elena en voz baja. «¿Cuántos terrenos conseguiste así?». Antonio se encogió de hombros. «No sé, 15, 20, perdí la cuenta. Pero no todos fueron tan complicados. La mayoría de la gente vende cuando les haces la vida imposible. Solo algunos necios se resisten hasta el final». «¿Y qué les pasa a los necios?». Antonio se acercó a ella y le acarició la mejilla. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. «Les pasa lo que tiene que pasar», dijo él en voz baja. «Por eso quería quemar esa casa, Elena, porque ahí estaban todos los documentos, todas las pruebas. Si alguien las encontraba, podían rastrearme, podían conectar los puntos, y entonces todo se vendría abajo». «¿Y los videos?», preguntó Elena arriesgándose. «Vi que tenías cajas con discos duros». Antonio se tensó inmediatamente. Se alejó de ella y la miró con desconfianza. «¿Cómo sabes de los discos duros? Tú nunca entraste a esa casa antes de esa noche». Elena sintió que el pánico la invadía. Había cometido un error, uno grave. Cuando me dejaste sola esa noche, mientras tú te fuiste a Torreón, yo revisé las cajas». Mintió rápidamente. Tenía curiosidad. Quería saber por qué querías quemarlo todo. Antonio la miró fijamente, por lo que pareció una eternidad. Elena mantuvo la mirada, aunque el corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Finalmente, Antonio se relajó un poco. «Esos videos son...». «Seguro», dijo, «por si alguno de mis socios trata de chingarse. Tengo grabaciones de todos haciendo cosas que no deberían. El comandante Saldívar me puso Tinuan de la Policía Municipal aceptando sobornos. El licenciado Campos del Registro Público falsificando escrituras. Hasta tengo videos de Don Rodrigo dándole órdenes a la gente que se encarga del trabajo pesado». «¿Trabajo pesado?», Antonio sonrió. «Así le decimos. Los que hacen que la gente desaparezca cuando es necesario». Elena sintió que se le revolvía el estómago, pero tenía que seguir. Necesitaba más. «¿Y por qué guardas esos videos? Si son tan peligrosos...». «Porque son mi seguro de vida», respondió Antonio. «Mientras yo tenga esos videos, nadie me va a tocar. Si me pasa algo, si me arrestan, si desaparezco, hay instrucciones de que esos videos se publiquen. Se los mando a los periódicos, a las autoridades federales. Se va a armar un desmadre tan grande que todos van a caer conmigo». «¿Y los videos se quemaron en el incendio?». Antonio negó con la cabeza. «No seas ingenua, Elena. Yo nunca tendría mis únicos respaldos en un solo lugar. Tengo copias, en una caja de seguridad en Monterrey, en una USB que le di a alguien de confianza, y en un disco duro escondido aquí, en esta casa». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Aquí?». «En el closet de la recámara», dijo Antonio con naturalidad. «Detrás de las cajas de zapatos. Nadie lo buscaría ahí». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Antonio le estaba dando toda la información, nombres, lugares, pruebas, todo. Y la cámara lo estaba grabando todo. «Antonio», dijo Elena tomando su mano, «sé que has hecho lo que tenías que hacer para salir adelante, para darnos una buena vida. Y yo te admiro por eso». Las palabras le quemaban en la boca, pero tenía que decirlas. Antonio sonrió, una sonrisa de satisfacción. «Por eso te amo, Elena», dijo jalándola hacia él, «porque tú me entiendes, porque sabes que todo lo que hago, lo hago por nosotros». Elena se forzó a sonreír. «Lo sé», Antonio la besó. Elena tuvo que contenerse para no empujarlo, para no salir corriendo, para no gritar. Cuando él finalmente se apartó, dijo: «¿Sabes qué? Voy a prepararte algo especial para comer. Voy a hacer tus enchiladas favoritas, esas de mole que te encantan, como en los viejos tiempos». «Suena perfecto», dijo Elena, aunque solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Antonio se levantó y fue hacia la cocina, silbando una canción. Elena aprovechó ese momento para sacar discretamente el celular de su bolsillo. Con manos temblorosas, escribió un mensaje al número del fiscal Delgado. «Tengo todo», confesó. «Nombres, lugares, pruebas. Hay un disco duro escondido en el closet de la recámara
detrás de las cajas de zapatos. Envió el mensaje y guardó rápidamente el celular. Desde la cocina, Antonio gritó: «Elena, ¿dónde guardaste el chile seco? No lo encuentro». «En el mueble de arriba», respondió ella tratando de mantener la voz normal. «El del lado izquierdo». Se escucharon ruidos de Antonio buscando, moviendo trastes. Elena aprovechó para presionar discretamente el broche en su blusa, apagando la grabación. Ya tenía lo que necesitaba. Más que suficiente. Su celular vibró. Un mensaje del fiscal. «Excelente trabajo, agentes en posición. Dé la señal cuando esté lista para salir». Elena respiró profundo. Ya casi terminaba. Solo tenía que encontrar una excusa para irse. «Ya encontré el chile», gritó Antonio desde la cocina. «Qué bueno», respondió Elena. Se levantó del sofá y caminó hacia el pasillo. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan para salir de ahí sin que Antonio sospechara. Pasó frente a la puerta de la recámara. Estaba entreabierta, y entonces escuchó un sonido que hizo que se le helara la sangre. El sonido de una pistola amartillándose. Se dio la vuelta. Antonio estaba parado detrás de ella, a solo 2 metros de distancia, y tenía una pistola apuntándole directo a la cara. «¿De verdad pensaste que era tan pendejo?», dijo con voz fría, sin rastro de la calidez que había mostrado minutos antes. Elena no podía respirar, no podía moverse. «Antonio, ese broche», señaló con la pistola hacia su pecho. «Es lindo, nuevo, ¿no? Nunca te había visto usarlo». Elena sintió que las piernas le temblaban. Me lo regaló mi mamá». «No me mientas», gruñó Antonio dando un paso hacia ella. «Te vi checando tu celular cuando fui a la cocina. Vi que mandaste un mensaje. ¿A quién le escribiste, Elena?» «A nadie, yo solo». «¿A quién?» El grito de Antonio resonó en toda la casa. Elena dio un paso atrás, pero su espalda chocó con la pared del pasillo. No tenía a dónde ir. «Todo este tiempo», dijo Antonio con una risa amarga, actuando como la esposa arrepentida, haciéndome preguntas, tratando de sacarme información. «¿Qué eres, Elena? ¿Policía encubierta?» «No, ¿O solo eres una traidora?» Antonio se acercó más, presionando el cañón de la pistola contra su frente. «Después de todo lo que hice por ti, después de darte todo, ¿así me pagas?» Elena cerró los ojos. En su mente calculaba la distancia hasta la puerta principal. 5 metros, tal vez 6. Si corría, pero Antonio parecía leerle la mente. «Ni lo pienses», dijo. «No vas a llegar ni a la sala». Elena metió lentamente la mano en su bolsillo, buscando el celular. «Quita la mano del bolsillo», ordenó Antonio. Despacio. Elena obedeció, pero en el proceso, sin que Antonio lo notara, presionó el botón de bloqueo del celular 3 veces seguidas. Era una función de emergencia que el licenciado había configurado. 3 toques rápidos al botón de bloqueo y automáticamente mandaba un punto al fiscal. La señal de emergencia. «Camina», ordenó Antonio, señalando con la pistola hacia la recámara. «Adentro. Antonio, por favor, camina». Elena comenzó a caminar hacia la recámara con las piernas temblando. Afuera, a 2 cuadras de distancia, los agentes del fiscal acababan de recibir la señal, y en 3 segundos iban a irrumpir en esa casa. Pero esos 3 segundos se sentían como una eternidad. Elena caminó lentamente hacia la recámara, con Antonio detrás de ella, la pistola apuntándole a la espalda. Cada paso se sentía como caminar hacia su propia tumba. La recámara estaba exactamente como la recordaba. La cama matrimonial con el edredón color azul marino, el tocador con el espejo donde ella solía maquillarse, el closet grande con puertas de espejo donde Antonio guardaba sus camisas perfectamente planchadas. Ese cuarto había sido testigo de tantas noches de llanto, de tantos momentos donde Elena se preguntaba si valdría la pena seguir viviendo. Pero hoy era diferente. Hoy, Elena no era la misma mujer asustada. «Siéntate en la cama», ordenó Antonio cerrando la puerta de la recámara con el pie sin dejar de apuntarle. Elena se sentó en la orilla de la cama. Su mente trabajaba a toda velocidad. Los agentes ya debían haber recibido la señal. ¿Cuánto tardarían en llegar? ¿30 segundos? ¿1 minuto?
Solo tenía que mantener a Antonio hablando, solo un poco más. «Antonio», dijo con voz temblorosa pero firme, «no tienes que hacer esto». «¿No tengo que hacer esto?», se burló él. «¿Me estás diciendo tú que me traicionaste, que no tengo que hacer esto?» «No te traicioné, solo quiero justicia». Antonio se rió, una risa seca, sin humor. «¿Justicia? ¿Justicia para quién? ¿Para don Esteban? ¿Para Mauricio Cárdenas? Ellos eran débiles, Elena. En este mundo los débiles no sobreviven. Yo hice lo que tenía que hacer para ser fuerte». «Mataste gente», dijo Elena, y por primera vez en 5 años su voz no temblaba al confrontarlo. «Robaste, destruiste familias. Eso no es ser fuerte, eso es ser un monstruo». El rostro de Antonio se contorsionó en rabia. «¡Cállate!», gritó dando un paso hacia ella. «Tú no sabes nada. Tú vivías tranquila en esta casa, con tu ropa bonita y tu comida, sin preguntarte de dónde salía todo. Eras feliz siendo ignorante». «Nunca fui feliz», respondió Elena, y sintió algo romperse dentro de ella, como una presa que finalmente cede. «Ni un solo día fui feliz contigo, Antonio. Viví 5 años con miedo. 5 años pensando que si decía algo mal, si hacía algo mal me ibas a golpear, me ibas a gritar, me ibas a hacer sentir que no valía nada». «Porque no vales nada», escupió Antonio. «Sin mí, no eres nada. Eras una maestrita de primaria que ganaba una miseria. Yo te di todo, te hice alguien». «No», dijo Elena levantándose de la cama, «tú no me hiciste alguien. Tú trataste de destruir quien yo era. Pero ¿sabes qué, Antonio? Fallaste». Antonio apretó la mandíbula. Elena podía ver las venas en su cuello palpitando. «Siéntate», ordenó. «O te juro que...» «¿Qué?», interrumpió Elena, y para su propia sorpresa, dio un paso hacia él en lugar de alejarse. «¿Vas a dispararme? Hazlo. Hazlo y todo el mundo va a saber lo que eres, porque esa conversación que acabamos de tener está grabada, y no solo en este broche». Antonio frunció el ceño. «¿Qué? Hay agentes afuera, Antonio. Escucharon todo. Fiscal del Estado, policía ministerial. En este momento están rodeando la casa, y cuando entren van a encontrar ese disco duro que guardas en el closet. Van a encontrar todo». La cara de Antonio pasó de la rabia al pánico en cuestión de segundos. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «No estoy mintiendo», respondió Elena. «¿Por qué crees que te hice todas esas preguntas? ¿Por qué crees que te dejé hablar y hablar? Porque yo ya sabía todo. Vi los videos en esa USB que guardabas en San Pedro. Vi a Mauricio Cárdenas siendo enterrado. Vi los documentos falsificados. Lo vi todo». Antonio dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe. «No puede ser. Y lo más importante», continuó Elena, sintiendo una fuerza que nunca había sentido antes, «finalmente me di cuenta de algo, de que tú no eres poderoso, eres un cobarde que solo puede sentirse fuerte golpeando mujeres y robándole a viejitos indefensos». «¡Cállate!», rugió Antonio, levantando la pistola otra vez. Pero en ese momento se escuchó un sonido que hizo que ambos se congelaran. «Bang, bang, bang». Alguien estaba golpeando la puerta principal con fuerza. «Policía ministerial, abra la puerta». El rostro de Antonio se puso pálido. «No. «Se acabó, Antonio», dijo Elena. «Se acabó todo». Antonio la miró con una mezcla de odio y desesperación. Por un segundo, Elena pensó que iba a disparar de todas formas, pero entonces se escuchó otro sonido. Crash, la puerta principal siendo derribada, pasos corriendo por la casa. «Policía ministerial, tiren las armas». La puerta de la recámara se abrió de golpe y entraron 4 agentes vestidos con chalecos antibalas y armas largas. «¡Suelte el arma!», gritó el primero, apuntando directamente a Antonio. «¡Al suelo! Ahora». Antonio miró a Elena una última vez. Había lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de rabia impotente. «Esto no termina aquí», le dijo con voz ronca. «Tengo contactos, tengo dinero, voy a salir y cuando salga, al suelo», repitió el agente acercándose. Antonio finalmente soltó la pistola y se tiró al suelo con las manos en la cabeza.
Los agentes se abalanzaron sobre él en cuestión de segundos. Le pusieron las esposas, lo registraron, lo levantaron del suelo con brusquedad. Antonio Méndez Salazar, dijo uno de los agentes, queda detenido por los delitos de fraude, falsificación de documentos, despojo, extorsión y homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Antonio no dijo nada. Solo miraba al suelo con la mandíbula apretada. Uno de los agentes se acercó a Elena. ¿Está bien, señora? ¿La lastimó? Elena negó con la cabeza. No confiaba en su voz para hablar todavía. Venga conmigo, dijo el agente con amabilidad. Vamos a sacarla de aquí. Elena caminó hacia la puerta de la recámara, pasando junto a Antonio. Él levantó la cabeza y la miró con odio puro. «Perra», escupió. «Maldita perra traidora». Elena se detuvo, se dio la vuelta, y por primera vez en 5 años lo miró sin ningún rastro de miedo en los ojos. «Mi nombre es Elena Ramírez», dijo con voz clara y fuerte, «y ya no soy tu víctima». Luego salió de la recámara sin mirar atrás. Afuera de la casa, la calle estaba llena de patrullas. Luces rojas y azules iluminaban la colonia San Patricio. Los vecinos habían salido de sus casas y miraban desde las banquetas, murmurando entre ellos. Daniela estaba parada junto a su carro, con las manos en la boca, los ojos llenos de lágrimas. Cuando vio a Elena salir de la casa, corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que casi la tira al suelo. «Gracias a Dios», sollozaba Daniela. «Gracias a Dios que estás bien». Elena se aferró a su amiga y finalmente, después de todo, se permitió llorar. No lloró de miedo, no lloró de dolor, lloró de alivio, porque finalmente, después de 5 años de pesadilla, estaba libre. Una camioneta negra se estacionó frente a la casa y de ella bajó un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y un traje azul marino. Era el fiscal Ricardo Delgado. Se acercó a Elena con una expresión seria, pero respetuosa. «Señora Ramírez», dijo extendiendo la mano, «soy el fiscal Delgado. Quiero agradecerle por su valentía. Lo que hizo hoy fue extraordinario». Elena le estrechó la mano. «¿Lo tienen? ¿Tienen suficiente para encerrarlo?» «Más que suficiente», respondió el fiscal con una pequeña sonrisa. «La grabación que obtuvo es clara. Confesión completa de múltiples delitos. Además, ya encontramos el disco duro en el closet, exactamente donde usted dijo. Y en este momento, otros equipos están arrestando a sus cómplices, el comandante Saldívar, el licenciado Campos y don Rodrigo Villarreal. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Con las pruebas que tenemos, Antonio Méndez está viendo por lo menos 30 años de prisión», dijo el fiscal. «Posiblemente más, y eso si sale bien librado en el juicio. Si encontramos los cuerpos de las víctimas que mencionó en la grabación, podríamos estar hablando de cadena perpetua». Elena sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. «¿Y yo? Tengo que declarar. ¿Volver a verlo?» «Sí, va a tener que declarar en el juicio», explicó el fiscal. «Pero no se preocupe, vamos a ofrecerle protección, y durante el juicio puede declarar detrás de un vidrio si no quiere verlo cara a cara. Su seguridad es nuestra prioridad». Elena asintió. En ese momento 2 agentes sacaron a Antonio de la casa. Tenía las manos esposadas a la espalda y la cabeza gacha. Cuando pasó frente a Elena, se detuvo. Los agentes también se detuvieron, mirándola a ella para ver si quería decir algo. Antonio levantó la cabeza lentamente y la miró. No con odio esta vez, sino con algo peor, con la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. «Elena», susurró, «por favor, diles que todo fue una confusión. Diles que yo nunca te hice nada. Tú me amas, ¿verdad? Díselo». Elena lo miró por un largo momento, y entonces habló, pero no para él. Habló para la mujer que había sido, para todas las veces que se había quedado callada, para todos los golpes que había aguantado, para todas las noches que había llorado sola. «Lo único que lamento», dijo con voz firme, «es no haberme ido la primera vez que me golpeaste. Pero no voy a cometer ese error otra vez, ya no». Le hizo una señal a los agentes. «Llévenselo». Los agentes metieron a Antonio en la patrulla. Él gritó algo desde adentro,
pero Elena ya no lo escuchaba. La patrulla arrancó, con las sirenas encendidas llevándose a Antonio lejos de ella, para siempre. 1 hora después, Elena estaba sentada en el estudio del licenciado Salazar, tomando una taza de té de manzanilla con manos temblorosas. El licenciado estaba sentado frente a ella con Daniela a su lado. Los tres estaban en silencio, procesando todo lo que había pasado. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Daniela. Elena pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Se sentía exhausta. Sentía que había corrido un maratón. Sentía que todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, pero también se sentía ligera, como si hubiera estado cargando una roca enorme en la espalda durante años y finalmente la hubiera soltado. «Me siento libre», dijo en voz baja. «Por primera vez en tanto tiempo, me siento libre». El licenciado Salazar sonrió. «Y lo es, señora Ramírez. Es libre. Antonio va a estar encerrado durante décadas. No puede lastimarla más. No puede controlarla más». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Elena. «¿Con mi vida, con la casa, con todo?» «Ahora comienza el proceso legal», explicó el licenciado. «Usted puede iniciar los trámites de divorcio inmediatamente. Dado que Antonio está detenido por delitos graves, el proceso será relativamente rápido. En cuanto al patrimonio, la casa está a nombre de ambos, pero con un buen argumento podemos demostrar que los bienes fueron adquiridos con dinero ilícito. Es probable que sean confiscados por el Estado». «No quiero nada de él», dijo Elena con firmeza. «Nada que haya comprado con ese dinero. Quiero empezar de cero». «Entonces lo hará», dijo el licenciado, «y no se preocupe por los gastos legales. Yo llevo su caso sin cobrar. Es lo menos que puedo hacer». Elena sintió que las lágrimas le brotaban otra vez. «Gracias», susurró. «Gracias por creerme, por ayudarme». «No me dé las gracias a mí», dijo el licenciado. «Usted es la que hizo todo el trabajo. Usted fue la valiente. Yo solo la acompañé». Daniela tomó la mano de Elena y la apretó fuerte. «¿Dónde vas a quedarte mientras todo esto se resuelve?», preguntó. Elena pensó por un momento. «Con mi mamá», dijo finalmente. «Creo que es hora de que vuelva con mi mamá». Esa noche, Elena llegó a la casa de su mamá en la colonia Virreyes. Era casi medianoche. Las luces de la sala estaban prendidas. Su mamá siempre dejaba las luces prendidas cuando esperaba a alguien. Elena tocó la puerta con suavidad. Refugio abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Cuando vio a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mija», susurró. Elena se derrumbó en los brazos de su mamá y lloró como no había llorado en años. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por todos los años que no pudo ser ella misma. Refugio la abrazó fuerte, acariciándole el cabello como cuando era niña. «Ya pasó, mija», le susurraba. «Ya pasó. Ya estás en casa». Y por primera vez en 5 años, Elena sintió que era verdad. Estaba en casa, estaba segura y estaba libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios de comunicación se enteraron del arresto de Antonio Méndez y de la red de corrupción que había operado durante años en Coahuila. El caso se volvió noticia nacional. «Cae red de despojadores en Saltillo», decían los titulares. «Empresario y funcionarios públicos detenidos por fraude y homicidio. Esposa valiente ayuda a desmantelar organización criminal». Los reporteros trataron de contactar a Elena, pero ella se negó a dar entrevistas. No quería que la historia se tratara de ella. Quería que se tratara de justicia para las víctimas de Antonio, para don Esteban, que perdió su ferretería, para Mauricio Cárdenas, que perdió la vida, para doña Socorro y tantos otros que habían sido despojados de sus tierras. El fiscal Delgado le informó que estaban identificando a todas las víctimas y que el gobierno estatal había prometido compensaciones y devolución de propiedades cuando fuera posible. Era un pequeño consuelo, pero era algo. 3 semanas después del arresto, Elena fue al registro civil. Entró sola al edificio de cantera en el centro de Saltillo, subió las escaleras y llegó a la ventanilla de trámites. «Buenos días», dijo la empleada, una señora mayor de anteojos. «¿En qué le puedo ayudar?». Elena sacó un folder con documentos de su bolsa. «Vengo a iniciar mi trámite de divorcio»,
dijo. La empleada revisó los papeles. Nombre del esposo: Antonio Méndez Salazar. La empleada levantó la vista con sorpresa. Claramente había visto las noticias. Ah, sí. El señor está detenido, ¿verdad? Sí. Muy bien. En estos casos, el proceso es más simple. Solo necesito que llene estos formularios y... Elena no escuchaba todos los detalles. Solo firmaba donde le indicaban. Ponía sus iniciales. Escribía fechas. Y con cada firma sentía que se quitaba un pedazo más de Antonio de su vida. Cuando terminó, la empleada le entregó una copia sellada de los documentos. El proceso tarda aproximadamente 3 meses, explicó. Le llegarán citatorios, y cuando todo esté listo recibirá su acta de divorcio por correo. Gracias, dijo Elena. Salió del registro civil y se quedó parada en las escaleras, mirando la plaza de armas frente a ella. Había niños jugando, parejas sentadas en las bancas, vendedores de helados y globos. La vida seguía, y ahora la suya también. 2 meses después, Elena regresó a lo que más amaba: enseñar. El director de la escuela primaria Venustiano Carranza la recibió con los brazos abiertos. Había leído sobre su historia en las noticias y le dijo que sería un honor tenerla de vuelta. Elena volvió a su salón de 2º grado. Volvió a enseñarles a leer a niños de 7 años. Volvió a calificar tareas. Volvió a decorar el salón con dibujos y colores. Volvió a ser ella misma. Una mañana, mientras escribía en el pizarrón, una de sus alumnas, Sofía, una niña tímida de ojos grandes, levantó la mano. «Sí, Sofía. Maestra, ¿es cierto que usted es una heroína?» Elena sonrió. «No, mi amor, yo no soy una heroína. Solo soy alguien que decidió no tener más miedo. Mi mamá dice que usted fue muy valiente», insistió Sofía. «Bueno, a veces ser valiente no es no tener miedo», explicó Elena. «Ser valiente es tener miedo, pero hacer lo correcto de todas formas». Sofía asintió, pensativa, y Elena continuó con la clase con una sonrisa en el rostro, porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba donde debía estar. Elena caminó lentamente hacia la recámara, con Antonio detrás de ella, la pistola apuntándole a la espalda. Cada paso se sentía como caminar hacia su propia tumba. La recámara estaba exactamente como la recordaba. La cama matrimonial con el edredón color azul marino. El tocador con el espejo donde ella solía maquillarse. El closet grande con puertas de espejo donde Antonio guardaba sus camisas perfectamente planchadas. Ese cuarto había sido testigo de tantas noches de llanto, de tantos momentos donde Elena se preguntaba si valdría la pena seguir viviendo. Pero hoy era diferente. Hoy, Elena no era la misma mujer asustada. «Siéntate en la cama», ordenó Antonio, cerrando la puerta de la recámara con el pie sin dejar de apuntarle. Elena se sentó en la orilla de la cama. Su mente trabajaba a toda velocidad. Los agentes ya debían haber recibido la señal. ¿Cuánto tardarían en llegar? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Solo tenía que mantener a Antonio hablando. Solo un poco más. «Antonio», dijo con voz temblorosa pero firme, «no tienes que hacer esto». «¿No tengo que hacer esto?», se burló él. «¿Me estás diciendo tú que me traicionaste, que no tengo que hacer esto?» «No te traicioné. Solo quiero justicia». Antonio se rió. Una risa seca, sin humor. «¿Justicia, justicia para quién? ¿Para don Esteban? ¿Para Mauricio Cárdenas?» Ellos eran débiles, Elena. En este mundo, los débiles no sobreviven. Yo hice lo que tenía que hacer para ser fuerte. «Mataste gente», dijo Elena, y por primera vez en 5 años su voz no temblaba al confrontarlo. «Robaste, destruiste familias. Eso no es ser fuerte, eso es ser un monstruo». El rostro de Antonio se contorsionó en rabia. «¡Cállate!», gritó dando un paso hacia ella. «Tú no sabes nada. Tú vivías tranquila en esta casa, con tu ropa bonita y tu comida, sin preguntarte de dónde salía todo. Eras feliz siendo ignorante». «Nunca fui feliz», respondió Elena, y sintió algo romperse dentro de ella, como una presa que finalmente cede. «Ni un solo día fui feliz contigo, Antonio. Viví 5 años con miedo, 5 años pensando que si decía algo mal, si hacía algo mal, me ibas a golpear, me ibas a gritar,
Me ibas a hacer sentir que no valía nada. Porque no vales nada, escupió Antonio. Sin mí no eres nada. Eras una maestrita de primaria que ganaba una miseria. Yo te di todo. Te hice alguien. No, dijo Elena, levantándose de la cama. Tú no me hiciste alguien. Tú trataste de destruir quien yo era. Pero ¿sabes qué, Antonio? Te fallaste. Antonio apretó la mandíbula. Elena podía ver las venas en su cuello palpitando. Siéntate, ordenó, o te juro que... ¿Sabe qué? Interrumpió Elena y para su propia sorpresa dio un paso hacia él en lugar de alejarse. ¿Vas a dispararme? Hazlo. Hazlo y todo el mundo va a saber lo que eres, porque esa conversación que acabamos de tener está grabada. Y no solo en este broche. Antonio frunció el ceño. ¿Qué? Hay agentes afuera, Antonio. Escucharon todo. Fiscal del Estado. Policía ministerial. En este momento están rodeando la casa. Y cuando entren, van a encontrar ese disco duro que guardas en el closet. Van a encontrar todo. La cara de Antonio pasó de la rabia al pánico en cuestión de segundos. Estás mintiendo, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. No estoy mintiendo, respondió Elena. ¿Por qué crees que te hice todas esas preguntas? ¿Por qué crees que te dejé hablar y hablar? Porque yo ya sabía todo. Vi los videos en esa USB que guardabas en San Pedro. Vi a Mauricio Cárdenas siendo enterrado. Vi los documentos falsificados. Lo vi todo. Antonio dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe. No, no puede ser. Y lo más importante, continuó Elena, sintiendo una fuerza que nunca había sentido antes. Finalmente me di cuenta de algo, de que tú no eres poderoso. Eres un cobarde. Un cobarde que solo puede sentirse fuerte golpeando mujeres y robándole a viejitos indefensos. ¡Cállate!, rugió Antonio, levantando la pistola otra vez. Pero en ese momento se escuchó un sonido que hizo que ambos se congelaran. ¡Bang, bang, bang! Alguien estaba golpeando la puerta principal con fuerza. «Policía ministerial, abra la puerta». El rostro de Antonio se puso pálido. «No, no, no, no». «Se acabó, Antonio», dijo Elena. «Se acabó todo». Antonio la miró con una mezcla de odio y desesperación. Por un segundo, Elena pensó que iba a disparar de todas formas, pero entonces se escuchó otro sonido. Crash. La puerta principal siendo derribada. Pasos corriendo por la casa. «Policía ministerial, tiren las armas». La puerta de la recámara se abrió de golpe y entraron 4 agentes vestidos con chalecos antibalas y armas largas. «Suelte el arma», gritó el primero, apuntando directamente a Antonio. «Al suelo, ahora». Antonio miró a Elena una última vez. Había lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de rabia impotente. «Esto no termina aquí», le dijo con voz ronca. «Tengo contactos, tengo dinero, voy a salir, y cuando salga, al suelo», repitió el agente acercándose. Antonio finalmente soltó la pistola y se tiró al suelo con las manos en la cabeza. Los agentes se abalanzaron sobre él en cuestión de segundos. Le pusieron las esposas, lo registraron, lo levantaron del suelo con brusquedad. «Antonio Méndez Salazar», dijo uno de los agentes, «queda detenido por los delitos de fraude, falsificación de documentos, despojo, extorsión y homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Antonio no dijo nada, solo miraba al suelo con la mandíbula apretada. Uno de los agentes se acercó a Elena. «¿Está bien, señora? ¿La lastimó?» Elena negó con la cabeza. No confiaba en su voz para hablar todavía. «Venga conmigo», dijo el agente con amabilidad. «Vamos a sacarla de aquí». Elena caminó hacia la puerta de la recámara, pasando junto a Antonio. Él levantó la cabeza y la miró con odio puro. «Perra», escupió. «Maldita perra traidora». Elena se detuvo, se dio la vuelta, y por primera vez en 5 años lo miró sin ningún rastro de miedo en los ojos. «Mi nombre es Elena Ramírez», dijo con voz clara y fuerte, «y ya no soy tu víctima». Luego salió de la recámara sin mirar atrás. Afuera de la casa, la calle estaba llena de patrullas. Luces rojas y azules iluminaban la colonia San Patricio. Los vecinos habían salido de sus casas y miraban desde las banquetas, murmurando entre ellos. Daniela estaba parada junto a su carro,
con las manos en la boca, los ojos llenos de lágrimas. Cuando vio a Elena salir de la casa, corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que casi la tira al suelo. «Gracias a Dios», sollozaba Daniela. «Gracias a Dios que estás bien». Elena se aferró a su amiga y finalmente, después de todo, se permitió llorar. No lloró de miedo, no lloró de dolor, lloró de alivio, porque finalmente, después de 5 años de pesadilla, estaba libre. Una camioneta negra se estacionó frente a la casa y de ella bajó un hombre de unos 50 años con el cabello gris y un traje azul marino. Era el fiscal Ricardo Delgado. Se acercó a Elena con una expresión seria, pero respetuosa. «Señora Ramírez», dijo extendiendo la mano, «soy el fiscal Delgado. Quiero agradecerle por su valentía. Lo que hizo hoy fue extraordinario». Elena le estrechó la mano. «¿Lo tienen? ¿Tienen suficiente para encerrarlo?» «Más que suficiente», respondió el fiscal con una pequeña sonrisa. «La grabación que obtuvo es clara. Confesión completa de múltiples delitos. Además, ya encontramos el disco duro en el closet, exactamente donde usted dijo. Y en este momento, otros equipos están arrestando a sus cómplices, el comandante Saldívar, el licenciado Campos y don Rodrigo Villarreal. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Con las pruebas que tenemos, Antonio Méndez está viendo por lo menos 30 años de prisión», dijo el fiscal. «Posiblemente más, y eso si sale bien librado en el juicio. Si encontramos los cuerpos de las víctimas que mencionó en la grabación, podríamos estar hablando de cadena perpetua». Elena sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. «¿Y yo? Tengo que declarar. ¿Volver a verlo?» «Sí, va a tener que declarar en el juicio», explicó el fiscal. «Pero no se preocupe, vamos a ofrecerle protección y durante el juicio puede declarar detrás de un vidrio si no quiere verlo cara a cara. Su seguridad es nuestra prioridad». Elena asintió. En ese momento 2 agentes sacaron a Antonio de la casa. Tenía las manos esposadas a la espalda y la cabeza gacha. Cuando pasó frente a Elena, se detuvo. Los agentes también se detuvieron, mirándola a ella para ver si quería decir algo. Antonio levantó la cabeza lentamente y la miró. No con odio esta vez, sino con algo peor, con la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. «Elena», susurró, «por favor, diles que todo fue una confusión. Diles que yo nunca te hice nada. Tú me amas, ¿verdad? Díselo». Elena lo miró por un largo momento, y entonces habló, pero no para él. Habló para la mujer que había sido, para todas las veces que se había quedado callada, para todos los golpes que había aguantado, para todas las noches que había llorado sola. «Lo único que lamento», dijo con voz firme, «es no haberme ido la primera vez que me golpeaste. Pero no voy a cometer ese error otra vez, ya no». Le hizo una señal a los agentes. «Llévenselo». Los agentes metieron a Antonio en la patrulla. Él gritó algo desde adentro, pero Elena ya no lo escuchaba. La patrulla arrancó, con las sirenas encendidas llevándose a Antonio lejos de ella, para siempre. 1 hora después, Elena estaba sentada en el estudio del licenciado Salazar, tomando una taza de té de manzanilla con manos temblorosas. El licenciado estaba sentado frente a ella con Daniela a su lado. Los 3 estaban en silencio, procesando todo lo que había pasado. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Daniela. Elena pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Se sentía exhausta. Sentía que había corrido un maratón. Sentía que todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, pero también se sentía ligera, como si hubiera estado cargando una roca enorme en la espalda durante años y finalmente la hubiera soltado. «Me siento libre», dijo en voz baja. «Por primera vez en tanto tiempo, me siento libre». El licenciado Salazar sonrió. «Y lo es, señora Ramírez. Es libre. Antonio va a estar encerrado durante décadas. No puede lastimarla más. No puede controlarla más». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Elena. «¿Con mi vida, con la casa, con todo?» «Ahora comienza el proceso legal», explicó el licenciado. «Usted puede iniciar los trámites de divorcio inmediatamente. Dado que Antonio está detenido por delitos graves, el proceso será relativamente rápido».
En cuanto al patrimonio, la casa está a nombre de ambos, pero con un buen argumento podemos demostrar que los bienes fueron adquiridos con dinero ilícito. Es probable que sean confiscados por el Estado. No quiero nada de él, dijo Elena con firmeza. Nada que haya comprado con ese dinero. Quiero empezar de cero. Entonces lo hará, dijo el licenciado, y no se preocupe por los gastos legales. Yo llevo su caso sin cobrar. Es lo menos que puedo hacer. Elena sintió que las lágrimas le brotaban otra vez. Gracias, susurró. Gracias por creerme, por ayudarme. No me dé las gracias a mí, dijo el licenciado. Usted es la que hizo todo el trabajo. Usted fue la valiente. Yo solo la acompañé. Daniela tomó la mano de Elena y la apretó fuerte. ¿Dónde vas a quedarte mientras todo esto se resuelve?, preguntó. Elena pensó por un momento. Con mi mamá, dijo finalmente. Creo que es hora de que vuelva con mi mamá. Esa noche, Elena llegó a la casa de su mamá en la colonia Virreyes. Era casi medianoche. Las luces de la sala estaban prendidas. Su mamá siempre dejaba las luces prendidas cuando esperaba a alguien. Elena tocó la puerta con suavidad. Refugio abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Cuando vio a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mija», susurró. Elena se derrumbó en los brazos de su mamá y lloró como no había llorado en años. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por todos los años que no pudo ser ella misma. Refugio la abrazó fuerte, acariciándole el cabello como cuando era niña. «Ya pasó, mija», le susurraba. «Ya pasó. Ya estás en casa». Y por primera vez en 5 años, Elena sintió que era verdad. Estaba en casa, estaba segura y estaba libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios de comunicación se enteraron del arresto de Antonio Méndez y de la red de corrupción que había operado durante años en Coahuila. El caso se volvió noticia nacional. «Cae red de despojadores en Saltillo», decían los titulares. «Empresario y funcionarios públicos detenidos por fraude y homicidio. Esposa valiente ayuda a desmantelar organización criminal». Los reporteros trataron de contactar a Elena, pero ella se negó a dar entrevistas. No quería que la historia se tratara de ella. Quería que se tratara de justicia para las víctimas de Antonio, para don Esteban, que perdió su ferretería, para Mauricio Cárdenas, que perdió la vida, para doña Socorro y tantos otros que habían sido despojados de sus tierras. El fiscal Delgado le informó que estaban identificando a todas las víctimas y que el gobierno estatal había prometido compensaciones y devolución de propiedades cuando fuera posible. Era un pequeño consuelo, pero era algo. 3 semanas después del arresto, Elena fue al registro civil. Entró sola al edificio de cantera en el centro de Saltillo, subió las escaleras y llegó a la ventanilla de trámites. «Buenos días», dijo la empleada, una señora mayor de anteojos. «¿En qué le puedo ayudar?». Elena sacó un folder con documentos de su bolsa. «Vengo a iniciar mi trámite de divorcio», dijo. La empleada revisó los papeles. «Nombre del esposo: Antonio Méndez Salazar». La empleada levantó la vista con sorpresa. Claramente había visto las noticias. «Ah, sí. El señor está detenido, ¿verdad?». «Sí». «Muy bien. En estos casos, el proceso es más simple. Solo necesito que llene estos formularios y...». Elena no escuchaba todos los detalles. Solo firmaba donde le indicaban. Ponía sus iniciales, escribía fechas, y con cada firma sentía que se quitaba un pedazo más de Antonio de su vida. Cuando terminó, la empleada le entregó una copia sellada de los documentos. «El proceso tarda aproximadamente 3 meses», explicó. «Le llegarán citatorios, y cuando todo esté listo recibirá su acta de divorcio por correo». «Gracias», dijo Elena. Salió del registro civil y se quedó parada en las escaleras, mirando la plaza de armas frente a ella. Había niños jugando, parejas sentadas en las bancas, vendedores de helados y globos. La vida seguía, y ahora la suya también. 2 meses después, Elena regresó a lo que más amaba: enseñar. El director de la escuela primaria, Venustiano Carranza, la recibió con los brazos abiertos. Había leído sobre su historia en las noticias y le dijo que sería un honor tenerla de vuelta. Elena
Volvió a su salón de segundo grado. Volvió a enseñarles a leer a niños de 7 años. Volvió a calificar tareas. Volvió a decorar el salón con dibujos y colores. Volvió a ser ella misma. Una mañana, mientras escribía en el pizarrón, una de sus alumnas, Sofía, una niña tímida de ojos grandes, levantó la mano. «Sí, Sofía. Maestra, ¿es cierto que usted es una heroína?» Elena sonrió. «No, mi amor. Yo no soy una heroína. Solo soy alguien que decidió no tener más miedo. Mi mamá dice que usted fue muy valiente», insistió Sofía. «Bueno, a veces ser valiente no es no tener miedo», explicó Elena. «Ser valiente es tener miedo, pero hacer lo correcto de todas formas». Sofía asintió pensativa, y Elena continuó con la clase con una sonrisa en el rostro, porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba donde debía estar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video